Ya. Entonces, lo último que hicimos... hola. Hola, YouTube. Lo último que hicimos fue trabajar todo ese procedimiento para fijar el gauge, que, como le habíamos dicho, vamos a trabajar la parte vectorial, porque la parte escalar es un poco más complicada, pero el procedimiento básicamente es lo mismo. Entonces el gauge de Reggie Wheeler, que habíamos dicho, habíamos fijado era H2 igual 0. El que mataba justamente todas las componentes que estaban en este cuadradito de aquí, y nos quedaban esas componentes fuera de la diagonal. ¿Sí? Y eso básicamente. Entonces los modos vectoriales se reducían a básicamente trabajar con H0 y H1. Entonces eso es un análisis cinemático, como habíamos dicho, y ahora para hacer un análisis dinámico de la cuestión, para saber cuáles son las ecuaciones de movimientos que siguen y los constraints de H0 y H1, tenemos que usar las ecuaciones de Einstein. No lo voy a escribir. Como estamos en el vacío, y a priori vamos a estar interesados en el caso particular si es corriente cosmológica, esas serían las ecuaciones de Einstein, pero se pueden simplificar. Uno puede tomar traza de esta cosa, o lo que es lo mismo, en vez de colocar traza con una inversa. Si uno hace eso, puede despejar cuánto vale el R y lo puede volver a reemplazar acá, y al final del día esa ecuación se reduce a la primera versión de la ecuación de Einstein. En el caso de vacío tenemos que las soluciones son Ricci-planas. Y con eso es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos trabajando perturbación a primer orden. Tenemos, nuestra métrica completa, G mu nu, una métrica fija, que en particular va a ser Schwarzschild, más una perturbación, que son estas cosas que hemos trabajado todo el rato, H mu nu. A primer orden. Oye, yo leí como que esta cosa es muy importante como métrica positiva. ¿Podría meter todo como la métrica mala? O sea, con constante cosmológica cambiaría aquí la ecuación de Einstein. Tendríamos un término A. La única diferencia con constante cosmológica es que tendríamos lo que se dice que son soluciones de tipo Einstein, soluciones de Einstein. Esa sería la ecuación de movimiento en vez de esta. Esa es la única diferencia. ¿Pero la expresión en modo? No, lo mismo. Sí, porque va a estar contenida acá adentro. Y por eso se claro, no, sí, está lo mismo. Pero vamos a trabajar el caso con constante igual 0. Entonces, sabiendo eso, bueno, uno puede calcular la inversa. Básicamente no hay mucha diferencia, solo que hay un signo menos ahí metido. Y de hecho podemos tener términos de mayor orden, pero los vamos a ignorar completamente. Solo nos quedamos con orden lineal. Ya, aquí voy a saltarme todo el procedimiento, pero cuando les mande las notas van a ver todo el paso a paso. Pero si uno inserta, por ejemplo, queremos encontrar esto de acá. Entonces, para encontrar esto de acá, sabemos que los Ricci están en función de los Christoffel. Entonces hay que ver cómo se escribe el Christoffel general con respecto a esta descomposición. ¿Qué índice les puse? Por ejemplo, eso. Esto. Christoffel. Ese sería el Christoffel completo. Ahora, lo que habría que hacer, que el procedimiento que describí acá, es tomar esta descomposición y meterla acá adentro. Y eso de acá. No voy a hacer ese paso, pero como resultado, pues tienen una expresión súper conocida. Que de hecho, sí. Aquí que tenéis cuidado, sí. Que sería la métrica del background con derivadas covariantes. Sí. Ya, si se fijan, es como reemplazar la de afuera por la del background y el resto por H's. ¿Subir y bajar índice con barras? Sí, te sube y baja índice con barra. Y esta misma expresión, que también lo mostré acá, se puede encontrar jugando con variaciones.
variando esto y después definiendo que las variaciones van a ser la h. ¿Sí? Pero se llega a la misma expresión. De nuevo, lo pueden revisar aquí en las notas. Entonces, lo interesante de esta descomposición es que, bueno, ahora lo que vamos a tener es que el Christoffel, perdón, aquí hay que tomar bien las notaciones, esto sería el barra. Ahora el Christoffel completo, que está de acá arriba, se va a descomponer en, perdón, sin barra, por lo diciendo. El barra sería el primero, o sea, el símbolo es Christoffel solamente de G barra, más, lo voy a llamar delta Christoffel, que va a depender de G barra y solamente de la parte lineal de H. Y aquí esto es lo que yo llamé delta. Definición. Esa sería la descomposición lineal del Christoffel, con esta forma. Este sería solamente reemplazando este con puras barritas. De igual forma, ahora uno puede insertar esto en la definición del tensor de Ricci, que no lo voy a poner, pero son contracciones cuadráticas de algo del estilo así. Derivada de así, menos. Al hacerlo como variación, partir de acá. Al hacerlo como variación, le pega a todos los G. Sí. Y eso. No, claro, pero según lo que notaste de esta... No, esto no es una variación, es una definición. Ya. Para definir... Sí, para definir qué orden lineal. Igual puede pensar al H como una variación de... Claro. Eso fue, sí, ese es el otro método. Sí, pero eso le puse a delta para decir que es la perturbación lineal a primer orden del Christoffel, dada esta descomposición de acá. Bueno, algo así sería la forma del Ricci. Si uno mete esta descomposición, afortunadamente obtiene la misma estructura. Una parte que depende solamente del fondo, más un primer término, una pequeña perturbación. Que de nuevo solo puede depender de G barra y hay orden lineal en H. ¿Sí? Y si uno hace ese procedimiento, encuentra la forma de este delta R, uno, que tiene esta forma conocida, de hecho se conoce como la directiva de Palatini en general. Eso de ahí. Y el mismo resultado que uno obtiene, por ejemplo, para cualquier curvatura. Sea esto, puede ser el campo de gluones, que es lo que uno ve lo que vimos en teoría de Yang-Mills. Y lo que me está diciendo esto básicamente es que, claro, esto es una conexión, no transforma como tensor. Lo que sí transforma como tensor son las diferencias de conexiones. Esto es un tensor. Eso es el resultado conocido. Entonces, estamos listos con todo, porque ya ahora podemos insertar todo eso y vamos a encontrar la misma estructura para la ecuación. De hecho, R mu nu, listo. Entonces ahora las ecuaciones de Einstein se convierten en Einstein equations se convierten en R mu nu barra más delta R mu nu igual 0. Pero G barra es una solución de las ecuaciones de Einstein. Sí. Entonces, inmediatamente se da 0 y me dice que las ecuaciones de Einstein a orden lineal es esto, ¿no? Igual 0. Que sería tomar esto de acá y reemplazar esa delta por esto de acá, porque todo queda depende de H. Si se fijan, solo vamos a tener segundas derivadas de H. Entonces, si insertan eso y escriben directamente, van a obtener esta expresión de acá. Menos, este es el término conocido como la parte de la onda. Esas serían las ecuaciones de Einstein linealizadas.
Voy a poner linearizar o no. Se entiende que son las de Einstein. Ahora, si alguien quisiera recuperar la forma usual de la ecuación de Einstein linearizada, que son nablas igual 0, para encontrar eso lo que uno usa sería el gauge TT, que sería pedir, que no lo vamos a hacer nosotros, que sería pedir que la métrica sea transversa. Prefiero escribir con todos los índices. Si uno pide que la métrica sea transversa y además traceless, Entonces con la derivada, ¿cuál derivada? si uno pide que sea transversa y traceless, se muere S, se muere S y se muere S. Y quedaría nabla H igual 0, que es la típica ecuación de onda. Es el típico gauge TT, que uno usa para ondas gravitacionales, por ejemplo. Pero aquí no estamos usando ese gauge. Por eso nos queda la ecuación completa. Es el que hay que trabajar. Estamos usando los gauge, el de Reggie Wheeler, por ejemplo. ¿Un comentario o no? Da lo mismo el gauge, igual uno va a encontrar los mismos grados de libertad, ¿no? Sí, pero la ecuación en movimiento no va a ser iguales. Pero los grados de libertad sí. Ya, entonces lo que habría que hacer ahora es agarrar esto y reemplazar la métrica que les puse acá, con H0 y H1. Eso a mano no se hace, que hay loco. Sí, así que saquen su programa de matemática favorito. Aquí solamente les voy a dar resultados. Entonces, por ejemplo, pueden fijarse que las componentes, ¿cuál puse? 0, 0, 1, 1 y 0, 1. Son idénticamente 0. O sea, no hay curvatura en estas componentes. Tampoco vamos a sacar mucha información de ahí. Las únicas ecuaciones de Einstein que son no triviales son la 2, 2, 3 y 3 y 1, 3, que serían las que voy a escribir acá. Componente 2, 3. Un poco fea, pero bueno. La línea de arriba es solamente con el H vectorial. Sí, todo vectorial. Porque, como habíamos dicho, la parte vectorial es que ahora se pueden separar independientes. Entonces podemos olvidarnos de una y quedarnos con la otra. Pero sí, la parte escalar es más fea. Sube la temperatura o bajo el. Sube. Esto operaba uno. Como a 23, 24. ¿A dónde? Están 20. Yo incluso en 24 ya. Muchas veces. Aparece un factor que depende de los ángulos, de esta forma. Pero eso, como esto va a estar igual a 0, esto siempre uno puede ignorar. Lo que importa es la dependencia en los H, que es lo que viene acá. Es justamente una ecuación diferencial. Esa sería la ecuación diferencial de esa cosa. Si os fijan, es una ecuación diferencial de primer orden, en R y en T. Obviamente, aquí es todo esto igual a 0. Y la otra componente es la 1, 3, que habíamos dicho. Que esta tiene la misma estructura. Dos R cuadrado, A cuadrado, y por la ecuación diferencial, que es lo que nos importa a nosotros. Sería. Me falta un paréntesis.
Y por último, esa cosa fea de ahí. Ya. Y obviamente, de nuevo, todo esto igual a 0. Entonces, al final, ignorando esos coeficientes al frente, porque esto uno lo puede hacer para todo L, uno se queda con que esta es la ecuación, una ecuación diferencial que hay que solucionar, y la otra es esta de acá. El único problema, si se fijan, es que es una ecuación diferencial que está cruzada, porque aquí tengo 1, 1, 0 y aquí tengo 0, 0, 1 también, y de segundo orden. Afortunadamente, por ejemplo, de esta ecuación de acá arriba, uno puede despejar cuánto es esto de acá, de t a h0. Porque si te fijan, en la segunda ecuación está justamente este término de acá. Entonces, las dos ecuaciones comparten esta expresión. Entonces yo podría, de esta ecuación, despejar eso y reemplazarlo ahí. Si lo hacen, va a quedar una cosa fea todavía, sigue siendo una expresión fea. Ay, esto sí que me lo voy a saltar todísimo, porque es horrible. Voy a escribir un semiprocedimiento. Entonces, de 2, 3 igual 0, van a despejar esta expresión acá. Igual, esto va al otro lado. Bueno, y dividido por menos un medio. No lo voy a escribir. Y ese resultado se reemplaza en la ecuación diferencial de R13. Acá. Y lo que van a obtener es una ecuación fea, obviamente, pero solamente sobre H1L. Una ecuación de onda sobre H1L. Y como de aquí despejamos que H1 y H0 están relacionados, ya tenemos el sistema completamente caracterizado. O sea, solucionando esta ecuación diferencial, que es un poco fea, saben cuánto es H1 y al mismo tiempo saben cuánto es H0, resolviendo esta otra ecuación diferencial. ¿Sí? Esos son ¿cuáles de los dos modos son propagantes? Los dos son propagantes. Ya matamos todo, cualquier cosa que no sea física. Entonces ahora viene el procedimiento que no lo voy a hacer, pero lo voy a mostrar qué hay que hacer. Entonces, el siguiente paso, y el último, que fue lo que hicieron Reggie Wheeler, fue hacer el siguiente cambio de variable. Pero antes de eso, Dime. ¿qué condición inicial o de borde? La vamos a resolver después. De hecho, eso es súper importante. Las condiciones de borde son importantes para que aparezcan quasi-order modes. Así que 5 minutos más te respondo la pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es redefinir una nueva variable, porque esta ecuación es fea. Queremos encontrar algo más simple, una ecuación de onda que sea como fácil de identificar. Entonces, lo que uno va a hacer es, vamos a tomar esta función y la voy a transformar, o voy a hacer este siguiente reemplazo. En vez de H1, que es de R de t, voy a trabajar con Q de R de t, Q es lo que se usa en la literatura, lo que usó Reggie Wheeler. Y voy a definir esta cosa. Lo escribí muy grande. Perdón, déjame escribirlo más chiquitito. Voy a escribir lo mismo. Q de R de t es una función que va a ser... No, espérense. No quiero definirlo como una función. Voy a hacer el cambio de variable nomás. Voy a pasar de un h ahí sí. Podría pasarlo para acá y pasar y decir que Q es H1 o H1 es Q. Es lo mismo. Lo que importa es este factor que está enfrente.
Ya, usando esta cosa que está acá, más las coordenadas tortuga, si se acuerdan, que definimos en la primera clase, que son aquellas coordenadas R asterisco que satisfacen esto de acá. Para el caso de Schwarzschild son bien parecidas a las coordenadas de Wittgenstein, Eddington, Wittgenstein, un logaritmo metido por ahí. ¿Por qué usar la estructura? Para empezar es solo un cambio de coordenada. Y es para simplificar las ecuaciones. En general, independiente de cómo es la teoría, se utiliza siempre cuadrático de Eddington. Pero yo creo que eso también para mover el horizonte, porque las de Churchill tienen un problema en el horizonte. Esta no tiene un problema en el horizonte, debe ser por eso también. Y porque simplifican las ecuaciones. ¿Por qué? Porque listo, estamos listos. Obviamente es un procedimiento súper largo, pero reemplazando esto acá arriba y usando este cambio de coordenada para cambiar las derivadas, esta ecuación horrible se simplifica en algo súper bonito. Que es la misma ecuación que les puse al principio del curso. Una ecuación de onda. Y esta es la ecuación de Reggie-Wheeler. ¿Sí? Fíjense bien, y de hecho ocurre esto que en la literatura. Yo aquí voy a usar las coordenadas mezcladas. R tortuga y R normal. ¿Por qué? Porque en general es más fácil escribir los potenciales con R normal y se escriben usualmente. Que lo que no importa es que sean positivos. Bueno, eso es un spoiler. Pero en general siempre se van a ver así. Para hacer el reemplazo habría que hacer este cambio variable y quedarían potenciales horribles. Pero en general siempre se manejan así. Entonces esta es una ecuación diferencial y obviamente, como dijo el caballero, necesitamos condiciones de orden. Entonces esta es una parte, necesitamos otra cosa más que son las condiciones de orden. Con esto ya tenemos el problema de alguna forma solucionado. Con estas dos cositas. Pero hay un Q para cada L. Como era H1 sub Entiendo tu pregunta. Yo te diría que sí, pero no quiero sobrecargar la notación. Sí, porque los modos cuasi normales también van a tener, a ver, antes de decir esa frase. QLS. Sí, eso. No quiero meterle. Pero bueno, me faltó definir el potencial, ni siquiera lo puse. El potencial aparece, obviamente. El potencial se define como esta combinación de parámetros. El que adivina cómo se llama el potencial se gana un premio. Potencial de Reggie-Wheeler. Eso es. Ya, y aquí está una discusión que tuvimos la otra vez, que no la voy a poder explayarme mucho, pero les dejo aquí la referencia. Si mal no recuerdo, este es el paper de Reggie-Wheeler, el original, donde está toda esta deducción que acabamos de hacer en estas clases. Ya, ahí más o menos justifican el hecho de que aquí este L no puede ser cualquier número en verdad. O sea, L a priori va desde 0 a infinito. Pero para gravitación, el L va desde 2 en adelante. El L0, como, bueno, justifican, se correspondería solamente con un modo que se puede absorber como un chip de masa.
no es algo propagante dinámico, se puede ver como un cambio de masa del agujero negro. Y el L1, como dicen ellos, se puede interpretar como si uno desplazara el origen de las coordenadas. Pero ninguno de los dos son dinámicos. Y es lo que hoy discutimos. El L0 se asocia con radiación monopolar y el L1 con radiación dipolar. Y a priori, en gravitación, solo las cosas cuadrupolares para arriba emiten ondas gravitacionales. Pero eso es una discusión que podemos dejar por otro lado. De L2 para arriba, eso quería decir. Entonces, por ejemplo, Churchill, ZSC, que mal no recuerdo. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Churchill es esta cosa que está acá. Entonces, tomando eso de acá, ven que el potencial de Churchill es eso que está ahí y esto que está acá. L por L más 1 dividido en R cuadrado menos 6GM R cubo. Ese es el potencial de Schwarzschild. Entonces lo que vamos a tener es, bueno, la interpretación de esto es la siguiente. Estamos estudiando, agarramos un agujero negro Schwarzschild y lo perturbamos. Esa cosa es altamente no lineal. Bueno, la posibilidad dice son altamente no lineales, eso quiere decir. Pero ese procedimiento tan complejo, al final se reduce a trabajar con una ecuación de onda en un espacio plano con un cierto potencial efectivo, dado por esta expresión de acá. Esa es la interpretación de esta ecuación. Y aquí lo interesante es que este potencial es positivo. Por ejemplo, ustedes pueden meter esa función a matemática y ven que efectivamente siempre es positivo. La gráfica la tengo acá. La gráfica siempre parte en cero, tiene un máximo y decae. Aquí creo que el decaimiento es un poco más lento. Algo así. Algo así. Entonces el problema va a ser a tener un espacio plano donde tenemos onda en un cierto potencial. Entonces hay que ver cómo se comporta la onda aquí, cómo interactúa con el potencial y qué pasa con ella en el infinito. No sé. Yo creo que el caso de Reiner Nostrum, agujeros negros iónicos, ahí pueden dar potenciales aquí. Para Reiner Nostrum también es positivo. Es que carga eléctrica y carga magnética da lo mismo porque están al cuadrado. No hay un signo que cambie. No, que dice, bueno, no, porque según yo, Reiner Nostrum, diónico es así. Es cuadrado, ¿no? No sé si es con más común. Y un menos. Eso es Reiner Nostrum, ¿no? Por eso ahí no puede cambiar de signo. No, porque esto es siempre positivo. El otro se puede hablar con el esfera, ¿no? Creo que podría haber casos, o sea, podría haber peculiaridades cuando sea extremal, quizás. Pero a priori yo diría que tengo entendido que Reiner Nostrum, Schwarzschild y Kerr son positivos. Y eso es porque está relacionado con la estabilidad, de hecho, directamente. Pero el creador de Reiner Nostrum tampoco. Reiner Monstro. Pero yo me imagino que habría que, como entre comillas, repetir todo el proceso, ¿no? Porque acá partimos con una métrica que era diagonal. Para Kerr hay que hacer otra cosa, porque para Kerr, si hace este procedimiento, no se descomponen los modos. Hay que usar Newman-Penrose. Esto de las tétradas. Y ahí se pueden descomponer. Ya. Ahora vamos a lo que nos compete. Modos cuasi normales, por fin. Para un adelanto, para los modos escalares es la misma ecuación, solo que cambia el potencial. Es un poco más feo.
Ya, entonces, para hablar de modos cuasi normales, nos vamos a ir al espacio de Fourier. Esto fue también lo que hicimos en la primera clase. Al espacio Fourier de esta cosa de acá. O sea, el Q se interpreta como una suma de ondas planas. Bueno, lo escribí. Q de T de R asterisco. Voy a comer el factor de abajo porque no importa, en verdad. Eso, modo de Fourier. Si uno inserta eso en la ecuación de Reggie-Wheeler, obtiene lo que habíamos visto, que es una ecuación tipo Schrödinger de autovalores. Entonces, el problema ahora está en, dado el potencial, soluciona esta ecuación diferencial. Para ciertas condiciones de borde, aún vamos para allá. Pero hacer esto, si se fijarán, el potencial es terriblemente complicado. Entonces, resolver esto, creo que, no sé si no se puede, pero es muy difícil. Lo que vamos a hacer es un análisis asintótico. Nos vamos a olvidar de qué pasa con la onda entre medio y vamos a ver con los valores finales, los bordes, que al final es lo que uno va a usar con las condiciones de borde. Entonces, si se fijan, de hecho está en el dibujito también, la idea de este potencial es que si uno hace el límite cuando... Así, cuando el límite, cuando R asterisco va a infinito, no, de hecho, a ver, es que eso es lo que les digo, es complicado con R y R asterisco. En general que es con R nomás, el gráfico es con R. Cuando el gráfico es con R, el infinito está en infinito y el otro borde está en el horizonte. Y lo voy a llamar RH. Pero en R asterisco, el horizonte está menos infinito. Entonces, ¿qué quiero decir? El límite es cuando R tiende a infinito o R usual tiende a infinito, el potencial se va a cero. Y también, lo escribí aquí. El fondo es como la parte de radiación, ¿no? Sí, estamos viendo que el potencial al final decae suficientemente rápido. Y también que R, cuando tiende al horizonte, o lo que es lo mismo en coordenadas tortuga, cuando R asterisco va a menos infinito, el potencial también va a cero. El potencial se fija a cero en los dos extremos, que también es lo que uno ve en el gráfico. Y es fácil de verlo, porque acá afuera está multiplicado justo con el factor A de la métrica, que se anula en el horizonte. Y se va a cero en infinito porque estamos en espacios asintóticamente planos. Entonces, dadas esas dos condiciones, ¿por qué estoy haciendo eso? Si te fijan, la ecuación de Reggie-Wheeler, si yo ahora estoy preocupado en qué pasa en los bordes, independiente en cuál de los dos, la cosa no está. Entonces la ecuación de Reggie-Wheeler en los bordes o muy cerca de los bordes es una ecuación de onda sin nada, una ecuación de onda plana, la más simple posible. Y eso sí sabemos solucionarlo. Las soluciones de estas ecuaciones son exponenciales. Quedémonos con la parte radial, me refiero. O sea, con la parte temporal. Eso. ¿Cierto? Momento. Sí, perdón. Sí, adelante. Aquí hice un salto. Sí, gracias. Aquí tendría que... Hice en Fourier. Por lo tanto, como hice en Fourier, no hay temporal, pues hay radial, no. Sería eso de acá, más omega cuadrado, igual 0. Ahora sí. Sí. Y esta es la ecuación que se va a resolver. Esta es la ecuación de onda o oscilador armónico. Sí, gracias, Nico. Ahí sí. Porque ahora el tiempo está aquí, ¿no? Ese es el tiempo. Entonces ahora si recuperamos este es el gorrito.
Si recuperamos la solución anterior, va a ser algo del estilo suma de ondas. Déjame ver si puse bien los signos. Ya, por cuestiones aquí de cómo lo tengo acá, voy a cambiar el orden de los signos. Pero, insisto, o sea, no cambia, solo interpretar cuál va a la derecha y cuál va a la izquierda. Pero para ser consistente con lo que tengo acá. Entonces uno si escribe, cuenta que esta sería la solución asintótica de la ecuación. Y aquí, esta cosa que está acá, es una onda que se propaga hacia la derecha, o en nuestro sistema de referencia, se propaga a R infinito. ¿Sí? ¿Todo lo ven o no? Porque esa cosa, por ejemplo, si esta cosa, que está lo típico, uno puede hacer cero la fase, y uno encuentra que la ecuación es esto de acá. O sea, es una recta que se mueve a la velocidad de la luz, hacia la derecha. Y el otro lado se hace lo mismo y les da un signo negativo. Se mueve hacia derecha, izquierda, está malo. Hablamos de hacia adelante y hacia atrás, no sé cómo decirlo. Bueno, convénzanse después, pero al mismo tiempo esta se propaga. Una hacia el horizonte y otra hacia el... Exactamente. Al horizonte. El horizonte en coordenadas tortugas está en menos infinito. Es lo lógico. Cuando tenemos una ecuación de onda siempre tenemos dos modos. Uno que va a la derecha y a la izquierda, uno que va a infinito, bueno, hacia adelante, atrás, no sé. Siempre hay dos modos. Y ahora es cuando vamos a imponer las condiciones de borde. Porque no estamos trabajando en cualquier sistema. Estamos trabajando en un sistema que tiene un agujero negro. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una onda que va desde el infinito, por ejemplo, viene y se acerca al horizonte? ¿Puede haber una onda que rebote? No. Y al mismo tiempo, ¿puede salir una onda del horizonte hacia allá? Entonces, vamos a tener dos condiciones de borde. La primera es que en el horizonte, o sea, en R asterisco tendiendo menos infinito, no tenemos ondas salientes o reflejadas. ¿Cómo lo escribo? A ver. No hay ondas salientes, o sea, que vengan del horizonte hacia afuera, o reflejadas, o sea, que choquen en el horizonte y reboten. No hay. Reflejadas. O sea que, si yo me voy al horizonte, esta solución no puede estar. Cerca de R tendiendo a infinito, no existe una onda que vaya hacia afuera. Entonces, podemos decir que A igual 0 en esa región. Y la otra condición de borde es, obviamente, en el otro extremo, en el infinito. No cualquier infinito, en I0, que sería el infinito espacial, o sea, con R tendiendo a infinito. En I0, o sea, cuando R asterisco tiende a infinito, lo mismo, no hay ondas entrantes, no puede venir nada desde fuera del universo hacia adentro. Bueno, puede, pero no en el nuestro. No hay ondas entrantes o lo mismo, reflejadas, una que rebote en el borde del universo y vuelva. Esas son las condiciones de borde que tenemos que fijar. O sea, en el infinito, en los dos infinitos, no tenemos ondas que reboten o vengan desde afuera. Esas condiciones de borde hacen que el sistema sea muy peculiar. Para la condición 1, esta consideramos la propagación como que se está propagando
espacio-tiempo como tal o una parte? Espacio-tiempo. Piensa que son ondas gravitacionales que se propagan por haber hecho una perturbación y se tienen que propagar la información. Pero esto vendría siendo para la parte espacial, para el HL1. Estas condiciones son para cualquiera, para todos, Para el H0 o para el H1. para todos, incluso para los modos escalares. Estas condiciones son para cualquier onda gravitacional en un Schwarzschild. No puede haber nada que salga del horizonte porque no es agujero negro. Y para Minkowski no puede haber nada del borde, porque el universo es infinito, no puede haber nada fuera. Para ADS cambia, en ADS tenemos un muro. Hay que poner otras condiciones de borde, que aquí escribí un comentario, pero no voy a hablar al respecto. Pero como ahí es D menos R de tortuga, no es que se propague a la velocidad de la luz. Se propagan a la velocidad de la luz. Sí, bueno. Sí, pues es igual a 1. Y como son ondas gravitacionales, se propagan a la velocidad de la luz. Se corté. R. Ya, pero es que ¿qué te da interpretación? Ya, que estoy de acuerdo, no es el mismo R anterior, pero la ecuación de Ricci Wheeler era algo así. ¿Cierto? Bueno, y la parte potencial. Lo que importa es que ahora estamos en nuestro nuevo sistema de coordenadas, el espacio es plano para ese R. Estoy pensando en un espacio plano con ese R que se propaga en la onda. Claro, si yo vuelvo a las coordenadas iniciales, no se va a ver una onda, pero sigue siendo una onda en otras coordenadas. ¿Cómo eso? En coordenadas tortuga y cosas, ¿no? Sí, eso fue lo que dije. Que estamos trabajando con un espacio curvo. Entonces, el problema es muy difícil, pero tú al cambiar de coordenadas, lo que encontrás es que el problema es efectivamente un problema de una onda en espacio plano con un potencial efectivo, que es lo que está acá. El potencial efectivo es el que absorbe la información de la curvatura que estaba anteriormente, lo que queréis. Entonces, estamos trabajando en un espacio plano efectivo con R asteriscos, y por eso aquí las ondas planas que uno está usual son con R asterisco y no con R anterior. Pero sí, se mezclan R y R asterisco constantemente, y eso es raro, pero bueno. Ya, entonces lo que le estaba diciendo es que, dadas las condiciones de borde, que en los extremos la onda se deshacen, digamos así, es que los agujeros negros se dicen que son sistemas disipativos en este contexto. Entonces, dadas estas condiciones de borde y dada esta ecuación, la única forma de resolver el problema es que estos omegas sean complejos. En la onda usual el sistema no es disipativo, entonces basta con omega real y tenemos esta expresión de acá usual. Acá no, porque es disipativo. Tiene que haber un decaimiento de alguna forma. Entonces lo que vas a tener es que estos omega van a tener una parte real más una parte imaginaria. Y por eso es que estas cosas se llaman quasi-normal modes. Los normal modes son con parte real, cuando tenemos parte imaginaria son quasi. Los famosos QNM. Otra de las tantas cosas interesantes que tienen los quasi-normal modes es que solamente dependen de los parámetros del agujero negro. Dime. La parte que lo dijiste que es disipativo porque tiene que decaer por el final el potencial. El potencial y las ondas. El potencial decae, pero por las condiciones de borde la onda también tienen que desvanecerse, digámoslo así. Porque no pueden rebotar ni salir nada adentro. Entonces, lo que estaba diciendo es que estos potenciales solamente van a depender de los parámetros del agujero negro. La masa, por ejemplo, si la tuviera, bueno, la masa, la carga si la tuviera, momento angular si lo tuviera. Esto está relacionado con el tema de no pelo en agujeros negros. Si ustedes midieran en la vida real y encuentran que sus quasi-normal modes no depende de esto y depende de un parámetro más, hay un problema con la teoría, que esa relatividad general no es la teoría que describe el universo. O al revés. Si ustedes miden esto y siempre depende de la masa, de la carga, ¿no? En verdad, y de la momento angular, es porque la relatividad general sí describe el agujero negro.
Y ahora, el mismo problema sería ahora insertar eso acá, damos el potencial y resolver la ecuación de movimiento. Y eso creo que no se puede hacer analíticamente para Schwarzschild. Se hacen de forma numérica. Encontrar los valores de esto. O sea, retroceder todo, meter esto acá, meter en la ecuación que estaba antes y resolver eso. Es muy difícil. Hay que hacerlo de forma numérica. Pero les tengo aquí una sorpresa, porque hay una forma de aproximarse a los valores de los cuasi-normal de Schwarzschild a través de un potencial distinto. Eso es lo que voy a describir muy rápidamente, pero aquí están los cálculos. ¿En articita se puede? Creo que sí. ¿Y articita podría hacerlo? No, porque eso es condición de orden. Es que depende si la condición de borde cambia todo. Pero si hace el mismo análisis, puede estar los modos cuasi-normales analíticos. Para el BTZ se puede hacer, por ejemplo. Hicimos Schwarzschild. Es una convención de que al final del día cuando pescáis la onda le tomáis solo la parte de la. O sí, porque tú te preocupado por este término. Pero este término, al final, en la onda, por ejemplo, si tenemos una onda, vamos a tener esta onda. Esta es la parte real, que oscila, que va a ser seno y coseno nomás, y la otra parte va a ser totalmente real. Entonces, si tú tomas la parte real, por ejemplo, de la onda, voy a tener una cosa que oscila, no sé, omega t, bla, 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 y este término que me importa a mí, el del quasi-normal mode, que va a ser el que decae. Entonces no importa la parte real, parte imaginarias, porque esta cosa siempre va a ser real. Entonces, ¿qué es lo que dije? Vamos a hacer esta cosa rapidito. No se puede hacer con el potencial de Schwarzschild, pero vamos a usar este potencial. ¿Cómo se llama? Poch-Teller. Pochel, no sé pronunciar eso. Poch-Teller. ¿Qué vas a hacer? La misma ecuación que teníamos anteriormente, pero en vez de escribir... bueno. Anteriormente le puse BL, pero coloquemos aquí el potencial de Reggie-Wheeler para diferenciarlo. Vamos a tomar ese potencial de Reggie-Wheeler que teníamos y lo vamos a reemplazar en medio, así cara chancho, por un nuevo potencial que tiene esta forma. Ya, alfa es un parámetro. Este Rmax, si se acuerdan, yo cuando dibujé el gráfico de la potencial, había un máximo. Siempre hay un máximo. Ese máximo es el Rmax. Entonces, lo que está diciendo, de hecho aquí más o menos lo muestro, es que el potencial de Reggie-Wheeler es una cosa completamente distinta a esto que estoy poniendo acá. Pero uno puede hacer un estudio, un análisis, qué pasa en la vecindad del punto máximo, donde está la mayor contribución del potencial. ¿Qué pasa ahí? Y uno puede ver que cerca de cuando R tiende a Rmax, el potencial de Reggie-Wheeler es muy parecido al potencial de Poch-Teller. El puesto de la sería integral. Sí, pues, eso es lo que vamos a hacer ahora, de hecho. Es una solución analítica. Obviamente, al comparar los modos cuasi-normales van a haber diferencias con la cuestión, pero van a ser muy, muy chiquititas. Por eso existen un montón de herramientas para calcular modos cuasi-normales. Ahí tengo para referencia para que después revisen. Ya, aquí me voy a saltar todo el procedimiento. Voy a saltar mucho cálculo, así que me voy a saltar todo eso, pero el chiste es que al final la ecuación de Reggie-Wheeler se va a transformar en una ecuación hipergeométrica. Uno dice, pero eso es más difícil. A priori no, porque la hipergeométrica está estudiada y ya se conocen las soluciones. De aquí me voy a saltar, voy a saltarme hasta ahí. Igual estas cosas siempre vienen acompañadas con cambios de coordenadas horribles.
Entonces, sí, un poco feo, pero alguien lo hizo. Y al final, reemplazando por ese potencial, se encuentra que la ecuación de Reggie-Wheeler ahora, que es una hipergeométrica, es solucionable de forma analítica. Y las expresiones, bueno, lo voy a escribir igual, pero tiene una forma así. Y aquí unas funciones gamma. Estos valores A, B, C son unas constantes, una redefinición de las constantes que aparecen en la ecuación. Así que no importa mucho. Y aquí una función hipergeométrica. F1 de unos parámetros, que me da lata escribir ahora, más algo muy similar a eso. Y por otra función hipergeométrica, bla, 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 bla. Es horrible, pero se soluciona de forma analítica. Entonces, como, oh, listo, manejable. La cuestión es que, aquí está el análisis de nuevo, aquí sí que es más difícil verlo. Pero, por ejemplo, bueno, de acá, por ejemplo, de este factor, tenemos S multiplicado por esa cosa de ahí. Esa cosa no se ve como nada que conozcamos, pero en función de cómo yo definí los chi anteriormente, esa cosa es directamente una onda del estilo que puse anteriormente, que era así. Y eso, como lo habíamos interpretado, era una onda que viene desde el infinito hacia adentro. Y de igual forma, uno puede darse cuenta que... ¿Cuál es la otra? Esa es la forma que toma el chico cuando está simpática. Bueno, yo. Ay, creo efectivamente que quedan para grabar 4 minutos. No, se lo estoy mirando. Digo que Repite, cuando definiste el WN, creo que hice con eso. WN. Sí, perdón. Ya, esto A de acá era una combinación de B0, alfa, que eran los parámetros de aquí, alfa, B0, y del omega que estaba en la ecuación de Reggie-Wheeler. Entonces la condición esta, de que esta combinación de parámetros sea igual a un entero, está cuantizado. Estamos diciendo que esta cosa está cuantizada. ¿De dónde viene esto, no? De la condición de regularidad en infinito. Y aquí uno puede despejar los modos cuasi normales que están de nuevo cuantizados de esta forma de acá. Aquí uno interpreta que está la parte real, el omega R que habíamos dicho, y esto de acá serían los omega imaginarios. Porque aquí está el imaginario. Entonces lo que están cuantizados en verdad son las partes imaginarias de los modos cuasi normales. ¿Cómo se...? Dime. Y ese B0 es parte del R max. El B0 está aquí en el potencial. Es un valor ahí fijo. Pero para R max, ¿no? Porque no puede ser en solo de manifestación. ¿No? O sea, es que R max es un punto, es un punto. Por eso, ese B0 tú lo consideras en el R max. Tú decís, B0 es el valor del potencial en el máximo. Sí. Eso sí. Sí, porque si evalúa aquí, esto da 0, da 1, sí, B0. Sí, B0 es el relación con el potencial en el máximo. Que como ya hemos dicho, es el punto en el que se parece a Reggie-Wheeler. O sea, que podemos hacer el como, mira, podemos pegar. Entonces... Y aquí voy a poner unos numeritos para la gente que le gustan los numeritos, por primera vez y única vez.
Primera y única vez que vamos a escribir esto. De hecho, voy a escribir aquí la referencia también. Por ejemplo, para que puedan revisar. Problemática un minuto. Y creo que me falta otra, pero bueno, ahí después la ven ustedes. Para Poch-Teller, el L2. Oh, se movió. Aquí está. Para Poch-Teller. Para n igual 0. Aquí Poch-Teller. El resultado numérico es 0,757 menos 0,181 i. Ese es un 5, parece cualquier cosa. Y si usted hace lo mismo, el mismo cálculo, pero para Schwarzschild, pero de forma numérica, por ejemplo, que no se puede hacer analítica, también el L igual 0, encuentran que para Schwarzschild da. No, están adimensionales. Sí, bueno. No, es que lo que se hace es definir los omega en unidades de 1 sobre el radio de Schwarzschild. Por eso a veces uno revisa diferentes peaks. Y ahí están los modos cuasi normales. Como que va. Qué rico. ¿Está grabando? Estaba diciendo que rico. Ya, no voy a hablar de eso, porque tampoco soy. He hecho mucho. Ya, dos comentarios. Como no dije mucho sobre la parte escalar, es porque magia, existe lo que se llama la isospectralidad. Que me dice que, sí, la parte escalar y la parte vectorial son completamente distintas, pero los modos cuasi normales son los mismos. Y eso es porque tienen los mismos. A ver cómo lo puse acá. Ya, eso es porque se define estas funciones. Creo que no lo puse en algún lado. Ya, eso no lo puse, quiero por acá. Pero esto está relacionado con los LL más 1. Eso no es verdad. Y tengo esta otra definición. Ya, esto es lo mismo. Es una definición de variables. Lo que importa es que ahora la ecuación de Ricci-Wheeler, que era esta cosa de acá, ¿cómo la puse? Esta es la ecuación de Ricci-Wheeler. Dado el potencial. Para los modos escalares va a ser la misma ecuación. La única diferencia es el potencial. Y el potencial va a estar descrito en función de estas cosas que escribí acá. Entonces, si quieren trabajar Ricci-Wheeler, que fue lo que ya hicimos, entonces de Ricci-Wheeler se escribe así, en función de hacer una variable. Mientras que el potencial escalar, que se llama el potencial de Cerilli, el nuevo, se escribe así. ¿Un brain? No. Cerilli. Cirilón. Entonces estos dos potenciales en la ecuación ya tengo los modos escalares y modos vectoriales, los dos juntos. Esto se llama isospectralidad porque ambos describen el mismo quasi normal modes. Este es el último comentario, que ya no voy a explicar más, en verdad. La estabilidad, que significa que
¿Qué pasa con las perturbaciones? Si crecen o decrecen con el tiempo. Ahí tengo una cuasi, mentira, una cosa muy superficial, pero existen demostraciones. La demostración completa la hizo Wald, está la referencia ahí. Pero una condición necesaria para que el problema o el agujero negro sea estable en perturbaciones lineales es que el potencial sea siempre positivo. Y eso fue lo que encontramos. Eso se ve reflejado en el hecho de que la parte imaginaria tiene que ser negativa. Y fue también lo que encontramos, de hecho. Fíjense. Estas dos cosas hacen que el agujero negro de Schwarzschild, Kerr, Reiner-Nostrom sean ecuaciones son soluciones que son estables. Orden lineal, por ejemplo. Así que cuando tengáis pelo, eso triguea. ¿A dónde tengo pelo? Si le ponéis pelito, eso genera inestabilidad. Y los agujeros negros pueden ser inestables. Ya. Dice que yo saqué un montón de casos, por ejemplo. Aquí puse una tabla con todos con muchos casos para que lo revisen cuando le mande las notas. Eso, en verdad, eso. Entonces, son estables. Bien. Eso.